Lucas capítulo 6, y hemos estado viendo y por fin terminamos la semana pasada Lucas capítulo 5 y hemos ido avanzando en el libro de Lucas y hemos visto cómo Jesús está actuando a través de las personas, cómo Jesús está interesado en las personas, cómo Jesús está caminando en esta tierra y está enseñando y está sanando y está haciendo cosas con la gente. Y en el capítulo 6 en el capítulo 5 vimos varias cosas, como Jesús sana a un leproso, como Jesús sana a un paralítico que meten por el techo, ¿te acuerdas? Vimos también cómo Jesús llama a Leví o Mateo, el discípulo, el apóstol. Y vimos cómo los fariseos empiezan a preguntarle y a buscarle poner tropiezo de acuerdo al ayuno. Y vimos la semana pasada eso, cómo buscan ponerle tropiezo y cómo habla esta parábola Jesús diciendo, el vino nuevo no puede echarse en odres viejos. Y es esto de que no puedes meter a Dios en tu vieja vida, no puedes hacer que Jesús encaje en tu vieja vida porque Jesús no encaja en tu vieja vida. Tienes que tener una nueva vida en Jesús para que Jesús encaje realmente en tu vida. No, Jesús no viene a remendar vidas o a hacer vidas mejores. Jesús viene a hacer nuevas vidas por completo. Entonces hace estas parábolas y habla, ¿te acuerdas? De que no puedes poner un remiendo nuevo en una ropa vieja porque no sirve y te ves ridículo tratando de que Dios encaje en tu vieja vida, en tus viejos hábitos. Y es lo que les está diciendo a los fariseos que están buscando ponerle tropiezo. Y capítulo 6 empieza con estos mismos fariseos, que como vemos son los que más acechan a Jesús y están buscando ponerle tropiezo. Y mira, capítulo 6, versículo 1. Aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Ahora, ¿qué es el día de reposo? Te voy a pedir que pongas tu dedo ahí donde estás en Lucas capítulo 6 o algo para marcar que estás ahí, no perder ese capítulo, y me acompañes rápido a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y vamos a ver así rápido qué es el día de reposo, para que puedas tener contexto de qué se trata esto. Este día de reposo Dios lo da en los 10 mandamientos a su pueblo. En el capítulo 20 de Éxodo es el segundo libro de tu Biblia. Entonces está fácil encontrarlo. Éxodo capítulo 20, en el versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Desde el versículo 10 vamos a leer. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento que Dios da a su pueblo en la ley, en los 10 mandamientos, fíjate, vamos a leerlo más detalladamente y fíjate de lo que está hablando, espero que lo entiendas bien. Versículo 10, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Reposo, la palabra reposo quiere decir descanso en. Entonces si lo lees con esa palabra es, mas el séptimo día es reposo en para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y nos dice el por qué en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces Dios está dando esta ley a sus hijos, a su pueblo, diciendo quiero que trabajen 6 días. Y eso es importante porque a veces la gente pone énfasis en un día de reposo
Pero Dios también está diciendo que quiere que te dediques a trabajar. Dios te da un trabajo o te va a dar un trabajo cuando termines tu carrera. ¿Para qué? Para que te dediques a trabajar 6 días a la semana, pero es un buen principio bíblico. Pero un día vas a apartar para Dios. Ahora, por supuesto que vamos a ver que como cristianos todos los días son para estar con Dios, pero tenemos otras cosas que hacer. Pero Él lo que estaba buscando, Dios estaba buscando en su pueblo que tuvieran un día especial para Él, que no se dedicaran a otra cosa, que buscaran ese día solo para buscarle a Él, para reposar en Él, para descansar en Él, para dejar un día y desconectarse del trabajo, de las actividades y buscarle solo a Él. Esa era la intención de Dios y vamos a ver cómo está muy claro en este capítulo, pero vamos a ver cómo con los años la gente a veces empieza a distorsionar lo que Dios dice. Y a veces no simplemente con los años. Puede ser que no necesites pasar muchos años de cristiano para empezar a distorsionar lo que Dios realmente quiere decir en la Biblia. Y lo que vamos a ver es que estos fariseos, y va a haber un problema aquí por esto, por el día de reposo. Ahora regresemos a Lucas capítulo 6, ya que entendimos de dónde viene este día de reposo. Lucas capítulo 6, versículo 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y mira lo que pasa en el versículo 2. Y algunos de los fariseos, ya sabes quiénes son estos fariseos, les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ahora una pregunta. Lo que acabamos de decir en Éxodo, lo que acabamos de leer, dice que no es lícito. Esta palabra lícito es permitido. Que no es permitido arrancar espigas. Las espigas es el grano, posiblemente era de cebada o de trigo, para comer. Lo que leímos en Éxodo 20 dice: y no arrancarás espigas y las tomarás con las manos para comer en el día de reposo. ¿Dice eso? No dice eso. Pero entonces vamos a ver que los fariseos tomaron esta parte de la palabra de Dios, de los mandamientos, y lo distorsionan. Y vienen y los acusan y dicen, y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ahora, no había nada malo en lo que hacían. El problema para estos religiosos era que era en el día de reposo. Ellos le habían aumentado al mandamiento de Dios y habían puesto qué era permitido y qué no era permitido. Y ellos se volvieron jueces de la ley, se volvieron jueces de quién cumple y quién no cumple, de acuerdo a sus normas y reglas. Entonces lo que empezó a pasar es que ellos empezaron a hacer reglas sobre reglas a través de este mandamiento. Y decían: ok, entonces en el día de reposo lo que se trata es de no hacer nada. Entonces no puedes comer, no puedes prepararte de comer, no puedes arrancar espigas. Hoy en día los judíos ortodoxos siguen cumpliendo el día de reposo. Y hay judíos ortodoxos que en el sábado no pueden cocinar, no pueden usar el teléfono, no pueden ni cortar el papel del baño. Entonces todo lo que hacen es un día antes cocinan, un día antes dejan listo todo lo que tienen que dejar listo, cortan hasta los cuadritos de papel de baño para el sábado. ¿Puedes imaginarte eso? Y lo voy a intentar. Pero fíjate cómo eso se está alejando de lo que Dios realmente quiere decir con esto. Ellos están poniendo normas y reglas sobre lo que Dios ha dicho. Y de repente el sábado y el día de reposo no se trata de reposar en Dios, sino se trata de no hacer nada. Ahora, tú podrías decir: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y hoy en día sigue habiendo personas que hacen esto que los fariseos están haciendo por dos razones. Hoy hay quienes piensan que son tan buenos obedeciendo a Dios
aparentemente, o sea, en apariencias, que su vida es tan recta y creen que eso les da derecho a juzgar a los demás de acuerdo a su propia medida. ¿Cómo es esto? Pues mira, yo no soy como aquel. Yo no hago las cosas que éste hace. Yo soy un poquito mejor que él. Y es algo que pasa a menudo en nuestro corazón. Nos estamos comparando unos con otros y empezamos a juzgar cómo vive el otro. Y Dios no ha mandado eso. Ellos agarran el día de reposo, lo distorsionan y en vez de usarlo para pasar tiempo con Dios, eso se vuelve una manera para juzgar a los demás y se trata de normas y reglas que cumplir para sentirte muy obediente y para sentirte superior a los demás. Ahora, hay este tipo de persona que simplemente es muy bueno moralmente, piensa que externamente está obedeciendo todo lo que para él resulta ser obedecer a Dios, pero también hay otro tipo de persona que no obedece a Dios, pero es muy bueno para ver quién más no está obedeciendo a Dios. Entonces, posiblemente entres en alguno de estos dos perfiles. Eres este tipo de persona que aparentemente eres muy obediente a Dios, pero entonces crees que eso te da derecho de juzgar a los demás y de acuerdo a tu criterio o a tu vara de medir, piensas, bueno, mira cómo se viste, mira cómo habla, mira lo que hace. Y estás midiendo a los demás de acuerdo a tu vara. O puede ser este otro tipo de persona que vienes aquí, pero ni obedeces a Dios, pero eres muy bueno para ver quién no obedece a Dios. Y dices, mira, pues ¿por qué voy a seguir a Dios y mira cómo es este? Todos luchamos en algún momento de nuestra vida siendo religiosos, siendo fariseos, pensando esto, que de alguna manera estos fariseos estaban pensando y diciendo en el versículo 2, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ahora, es mucho más fácil poner el ojo en las cosas externas que hace el hombre. Pero nunca debemos olvidar que tú puedes ser muy recto externamente. Te puedes vestir como marca el canon cristiano, como todos los cristianos son. Puedes hablar como todos los cristianos hablan. Pero nunca debes olvidar que es Dios el que conoce verdaderamente tu corazón. Que ante Dios el corazón del hombre está desnudo. Y estos hombres, lo que vamos a ver una y otra vez, y van a ser constantes en el caminar de Jesús, y están ahí juzgando a Jesús, y están juzgando a los discípulos, y ahora su problema es el día de reposo, pero al rato va a ser otro problema, pero la raíz sigue siendo la misma. Ellos se quieren relacionar con Dios a través de qué tan buenos son. Y hasta este punto te tiene que quedar claro que la relación con Dios no se basa en qué tan bueno pueda ser, en qué tan buen cristiano pueda ser, en cuántos navegantes puedas tomar, en cuántas veces vienes a la iglesia. Eso es bueno, por supuesto, pero el cristianismo y seguir a Jesús no se trata de eso. No se trata de tú ponerte un estándar. Y entonces cuando tú sientes que estás bien puedes comparar a los demás, pero también cuando sientes que estás mal puedes usar eso como pretexto y compararte con los demás. Y vamos a ver qué hace Jesús en el versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Ahora, Jesús por supuesto sabe que ellos no están rompiendo el mandamiento de Dios, porque acabamos de leer tú y yo en Éxodo que el día de reposo se trataba de dedicarlo 100% a Dios y que nada más ocupara tu tiempo más que pasar tiempo con Dios, pero no dice que no tienes que hacer ciertas cosas. El día de reposo no se trata de prohibición, se trata del privilegio de poder pasar tiempo con Dios. Y ellos están distorsionando, todos ellos ponen reglas sobre reglas. Y Jesús les dice, ustedes los fariseos que leen mucho y saben mucho supuestamente de Dios y tienen tantos años siguiendo a Dios, no han leído lo que hizo David. Y eso está en 1 Samuel capítulo 21.
Y mira lo que hizo en el versículo 4, nos dice un poco. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y el contexto de esta historia es que David está huyendo porque Saúl quiere su vida. Y en esta huida está huyendo con los que estaban con él y no tienen qué comer. Y están estos panes que están donde está el lugar santo y supuestamente, o de acuerdo a lo que dicen, no lo pueden comer más que los sacerdotes. Pero ellos están muriendo de hambre y no tienen qué comer. Y el sacerdote les da estos panes y ellos pueden comer y pueden sobrevivir y pueden seguir huyendo para que Saúl no los alcance. Y Jesús les recuerda estas cosas. Aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Ellos seguramente habían leído esto ya. Un religioso solo ve lo que quiere ver en las escrituras. Y de repente ellos se vuelven tan conocedores como para no poder ver las cosas esenciales que Dios enseña en la Biblia. Y de repente hay este tipo de persona que quiere saber cosas tan profundas de la Biblia y tan profundas de Dios. Y vienen con preguntas: ¿y quiénes son los 44,000 de la Biblia? ¿Y hubo dinosaurios o no hubo dinosaurios? Pero las cosas esenciales de la Biblia las pasan por alto y solo quieren hacerse conocedores, pero no quieren hacerse hacedores de las cosas esenciales de la Biblia. Y puedes decir: mira, pues yo ni siquiera leo la Biblia, entonces ni tengo idea de qué trata. Pero si no lees la Biblia, no tienes ni siquiera oportunidad de ver las cosas esenciales y el carácter de Dios y cómo Dios se está revelando. Puedes hasta este punto haber venido a todas las reuniones del año en el grupo de jóvenes y haber acumulado mucho conocimiento en tu cabeza, pero no haber visto las cosas esenciales de Dios en todos estos meses. Ellos vienen y empiezan a juzgar la enseñanza de un Dios que no conocen. ¿Cómo puedes juzgar la enseñanza de un Dios que no conoces? Pero vemos de repente a los fariseos así, preocupados por sus ritos, por sus costumbres, por las añadiduras que han hecho al mandamiento de Dios, que la Biblia enseña que no añadirás a los mandamientos de Dios. Y están preocupados por juzgar la enseñanza de un Dios que no conocen. ¿De qué me sirve conocer tanto a Dios o conocer tanto de Dios si no puedo reflejar su carácter y quién es Él? ¿De qué me sirve conocer tanto de un Dios al que no me parezco, al que no estoy reflejando en el mundo? Y hay gente que se atora con cosas de la Biblia. Hay gente que busca saber cosas de la Biblia, pero solo busca conocimiento y no busca que la Biblia transforme su vida. Son este tipo de personas. Y algo que vemos en este pasaje que cita de Primera de Samuel es que Dios, aunque Dios no es humano, Dios tampoco es inhumano. Si Dios fuera inhumano, Dios hubiera dicho a David cuando estaba sufriendo por hambre, porque estaba huyendo, porque Saúl quería tomar su vida, hubiera dicho: pues mira, David, solo está el pan de la proposición, que es un pan santo, que solo pueden comer los sacerdotes, y tú no eres sacerdote, David.
y estás muriendo de hambre, pero es día, y posiblemente el día que David estaba ahí era día de reposo, pero es día de reposo y el pan es santo y tú no eres sacerdote. ¿Sabes qué? David, no puedes comer eso. No puedes saciarte tus necesidades. Mejor voy a elegir otro rey para que en vez de ti reine y mejor tú mueras de hambre. Y ellos piensan que hacer o no hacer cosas definen la relación que tienes tú con Dios. Y de repente pintamos a este Dios inhumano que está buscando que tú cumplas ciertas cosas para agradarle a Él. Pero olvidamos el carácter de Dios y vamos a verlo en los siguientes versículos. Ellos están tratando de cumplir cosas externas. Mira, cualquier aplicación de la palabra de Dios que hace daño a alguien no está en armonía con el propósito de Dios. En varios versículos del Antiguo Testamento, por ejemplo, puedes anotar ahí si es tu Biblia, Oseas capítulo 6, versículo 6. Vemos que el pueblo quiere relacionarse con Dios de acuerdo a los sacrificios que ellos conocían, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a traer muchas cosas delante de Él. Pero en Oseas 6, capítulo 6, versículo 6, Dios les dice algo a su pueblo. Misericordia quiero y no sacrificios. No quiero que se acerquen a mí de acuerdo a obras. Prefiero que reflejen mi carácter misericordioso. Era lo que no estaban haciendo estos fariseos. Ellos creían ser muy buenos, ellos creían que estaban cumpliendo todas las ordenanzas de Dios, pero si algo hacían era no reflejar lo que Dios era. ¿Cuándo fue la última vez que tú mostraste misericordia a alguien? Que en vez de mostrar que sabes mucho acerca de Dios, mostraste misericordia. Porque de eso se trata. No demostrar cuánto sabes, no demostrar cuánto conoces, de reflejar quién es Dios. Y Dios es misericordioso. Versículo 5, y les decía, el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, un título mesiánico, es Señor aún del día de reposo. Les está diciendo, ¿por qué se ofenden de que alguien haga algo en el día de reposo? Si yo, que soy el dueño de este día, no me ofendo por lo que mis discípulos están haciendo. Y a veces nos ofendemos de lo que las otras personas hacen porque de acuerdo a nuestro criterio cristiano no está bien. Pero Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Quién te ha puesto a ti por juez de los demás? Y normalmente lo que pasa en un corazón que es fariseo y que es religioso es que juzga a los demás, pero realmente su corazón no está recto delante de Dios. Y por fuera puedes aparentar ser el mejor de los cristianos, pero cuando juzgas a alguien más es porque estás escondiendo algo dentro de ti. Porque de acuerdo a tu estándar, esa persona no pasa. Si tú fueras el maestro, lo reprobarías, de acuerdo a tu estándar cristiano. Pero es un estándar externo porque tú no conoces el corazón de las personas. Y ellos se quieren volver jueces de lo que Dios dice. Ponen normas y reglas y construyen toda una doctrina de cómo vivir, dejando fuera el carácter de Dios, sacando a Dios de su propio día. Versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo
que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Ahora, ¿cómo es eso? La palabra seca quiere decir como una mano atrofiada. ¿Conoces a alguien así? Que tienes las manos atrofiadas, que, o sea, no puede moverse, no la puede usar. Y en la iglesia donde yo crecí, había un señor llamado, bueno, le decían Chanito. Y era un señor que obviamente no estaba bien de sus facultades mentales, pero aparte de eso, tenía sus manos atrofiadas. Y me acuerdo que un día oraron por él, y yo crecí en una iglesia de estas pentecostés donde supuestamente pasan muchos milagros y pasan muchas cosas. Y él teniendo su mano atrofiada, una persona quiso orar por él para que Dios lo sanara de su mano atrofiada. Y en su afán de esta persona por sanarlo o porque Dios lo sanara, empezó a quererle abrir su mano. Y lo único que hizo fue lastimarle la mano. Y él empezó a gritar. Entonces todas las personas se dejaron venir porque pensaron que Chanito se estaba endemoniando. Y él tenía sus manos atrofiadas, no podía ni comer bien. Y yo pensaba, ¿cómo sería yo si tuviera mi mano derecha atrofiada? Piénsalo un momento. ¿Qué harías si tuvieras tu mano derecha atrofiada? Yo definitivamente no podría tocar la guitarra. Digo, y eso me dolería mucho. ¿Qué no podrías hacer de lo que te gusta hacer si tuvieras tu mano derecha atrofiada? Y Jesús está enseñando en la sinagoga como comúnmente hacía, a pesar de que los religiosos ya estaban en contra de él y lo estaban acechando. Y Jesús sigue predicando en las sinagogas, pero en medio de esa sinagoga hay un hombre así. Ahora, esto es muy importante, acuérdate, es día de reposo. Y ya vimos lo que los religiosos piensan acerca del día de reposo, que no puedes hacer nada. Ellos piensan, el día de reposo no se trata de estar con Dios, se trata de no hacer nada. Y distorsionan la palabra de Dios y distorsionan lo que Dios quiere decir. Y entonces aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano, y este hombre de la mano atrofiada estaba escuchando a Jesús, el maestro, pero estaba a punto de ver a Jesús el médico. Versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Esta palabra, y le acechaban, es que los religiosos estaban vigilando a Jesús. Es más, posiblemente ellos llevaron a este hombre de la mano atrofiada, como las fieras acechan a su presa. ¿Has visto estos documentales de Discovery? Como un león o un tigre o un cocodrilo acecha a su presa. Están esperando la más mínima oportunidad para atraparlo y para hacerlo pedazos. Así estaban estos escribas y fariseos, estos religiosos. Están buscando el tropiezo en Jesús. Y le acechaban los escribas y los fariseos. Buscaban encontrar algo malo en Jesús. Y hay gente hoy en día que sigue buscando el tropiezo en Jesús. Y si no en Jesús, en sus seguidores. Y sí, si miras a sus seguidores, seguramente vas a encontrar tropiezo. Si nos miras a nosotros, y así son los cristianos, sí, seguramente vas a encontrar tropiezo en nosotros. Pero algo que no pudieron hacer los fariseos es encontrar tropiezo en Jesús. Y no tenían excusa para rechazarlo, pero aún así lo rechazaron. Y ellos de repente están volviéndose jueces de Dios y están vigilando lo que Jesús hace. Y quieren juzgarlo y quieren cacharlo.
a Jesús rompiendo los mandamientos de Dios, pero Jesús no rompe ningún mandamiento, sino cumple toda la ley. Estaban ahí viendo cómo Él, y fíjate, está este hombre sufriendo por su mano derecha, y estos hombres lo único que están pensando es: seguramente Jesús no se va a poder aguantar las ganas de sanar a este hombre y lo vamos a cachar ahí. Porque claro, para ellos el día de reposo significaba no hacer nada, pero Dios lo instituyó para que ellos pasaran tiempo con Él. Ellos quieren que Dios funcione de acuerdo a sus reglas. Esto es muy importante para tu vida. No quieras que Dios funcione de acuerdo a tus normas y reglas. No quieras meter a Dios en tu cuadrante, quieras que quepa ahí. Dios es mucho más que normas y reglas. Versículo 8, mas Él conocía los pensamientos de ellos. Te digo, ellos pueden ser externamente muy buenos y aparentar ser los mejores y aparentar saber mucho, pero su corazón ante Dios es un libro abierto. Tu corazón ante Jesús es un libro abierto. Por eso cuando la gente dice: es que Dios conoce mi corazón, a veces a mí me da miedo decir eso. Dios conoce mi corazón y aún así no me ha dejado. Si tu corazón pudiera ponerse en esta pantalla, ¿qué se vería? Todos tus pensamientos, todo lo que sientes. Y dices: no, pues tengo bien bonitos sentimientos. No, pero también los malos. Todo ahí. Y Él conocía sus pensamientos. Él conocía realmente quiénes eran estos hombres que se creían muy buenos delante de Dios. Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Él estaba escuchando la enseñanza de Jesús y estaba a punto de ver a Jesús actuando en su vida con poder. Ahora, lo que Jesús quiere hacer aquí no es humillar a los religiosos. El propósito de Jesús no es humillar a los religiosos y dejarlos como unos tontos. Jesús quiere hacerles ver su error, que no pueden vivir una relación con Dios de acuerdo a sus obras y que se arrepientan. Pero sobre todo a Jesús, el que le importa más en esta historia es este hombre. Este hombre que ha vivido con una mano atrofiada y que no puede hacer muchas actividades, pero está ahí. A pesar de su discapacidad, no tiene pretexto y está en la sinagoga escuchando a Jesús. Y a Jesús le importa este hombre. Y el corazón de Dios siempre ha sido movido por amor, por compasión y por misericordia. A Él le importan las personas. A Él le importas tú. Si Dios se basara por normas y reglas y por apariencias, ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Dios se mueve por misericordia porque sabe que le necesitamos. A pesar de cómo somos, a pesar de nuestro corazón. Dios no es religioso. Y el cristianismo no es una simple religión. No se trata de qué tan bueno puedas ser. Se trata de que Dios tuvo misericordia de ti. Versículo 9. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa.
¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y es una buena pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Cumplir normas y reglas o tener misericordia de alguien? Y acuérdate, estas normas y reglas no le permitían a ellos ver a la gente con misericordia. Y a veces puede ser que tengas tiempo viniendo a la iglesia y estés viviendo de apariencias, pero no estás mostrando el carácter de Dios, que es misericordia, es hacer el bien, es dar vida. Y sabes, una buena manera de empezar a mostrar el carácter de Dios es entre nosotros. Deja de juzgar a tu hermano y ten misericordia. Una de las cosas que oro en la semana es, porque conozco los casos de muchos de ustedes, y lo que ustedes necesitan no son normas y reglas, necesitan misericordia. No necesitan a alguien que esté detrás de ustedes juzgándoles y con un látigo diciéndoles: pórtate bien, hazle caso a tus papás, sé un buen hijo, saca buenas calificaciones. Ha habido veces que mamás vienen y dicen: oye, dile a mi hijo que es que se está portando así. Digo: señora, o sea, de eso no se trata el cristianismo. Ahora, por supuesto que está bien que te portes bien y que saques buenas calificaciones, no me malentiendas. Pero de eso no se trata. Se trata de conocer a Dios y de mostrar y reflejar su carácter. Y Jesús les pregunta: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús les está diciendo: ¿qué es más importante? ¿Sus normas o reglas o sanar a este hombre? Aunque ustedes crean que no lo debería hacer. Y fíjate lo importante, están juzgando a Jesús por querer hacer algo bueno con alguien. Y a veces juzgamos lo que Dios quiere hacer con una persona. Y vemos que Dios empieza a trabajar con alguien y decimos: pero yo lo conozco. Decimos: seguramente no es sincero o seguramente ni se lo merece. ¿Quién nos ha puesto a nosotros como jueces? Misericordia quiero y no sacrificios. El cristianismo se trata de ser más como Jesús, más misericordioso, no de apariencias. Se trata de hacer el bien. Y si tú tienes tiempo conociendo a Jesús y caminando con Jesús, pero aún no entiendes que el cristianismo se trata de reflejarle, posiblemente aún no lo conoces bien. Un seguidor de Jesús debería ser como Él, compasivo, misericordioso, porque sabes que esto es lo que hemos recibido. Si conoces a Jesús, lo que has recibido de Él no ha sido juicio, ni normas y reglas. Lo que has recibido de Jesús es misericordia y compasión. Porque es por su misericordia que no hemos sido consumidos aún. Solo por eso, solo por gracia, solo por fe. Y Jesús les hace esta pregunta porque conoce sus corazones y sabe que ellos lo que están planeando es matarle. Y les pregunta: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús dice: ustedes son unos religiosos porque quieren poner por encima las normas y reglas, pero en su corazón ya me hubieran matado hoy. Falsos, hipócritas. Misericordia quiero y no obras externas.
Y hoy es un buen día y podríamos empezar con eso, teniendo misericordia los unos de los otros. Ellos tenían una regla, los fariseos, cuando un judío, solo judío, no podía ser de otro pueblo, estaba en peligro de muerte y su vida peligraba, solo ahí podían hacer algo por él. Pero si era algo que no era de muerte, es día de reposo, no puedo hacer esto. Versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Ahora, Jesús le dice esto, pero este hombre no puede extender su mano, porque tiene su mano atrofiada, inservible, seca, no sirve. Pero Jesús le dice a este hombre: extiende tu mano. Ya sé que no puedes extenderla, pero extiende tu mano. Y este hombre creyó en lo que Jesús podía hacer, y él lo hizo, dice, así, y su mano fue restaurada. Esta palabra restaurada es hecha como nueva, como desde el principio debería haber sido. Mientras unos pierden el tiempo en tonterías, Jesús está haciendo lo verdaderamente importante en una persona, restaurando. No seas un estorbo para que Jesús restaure a una persona. No vengas a poner tú tus normas y reglas y cómo Dios debería actuar con esa persona. Deja que Dios tenga misericordia de las personas que la necesitan. Y es más, tú ten misericordia de ellos y refleja a Jesús. Que tu primera reacción ante alguien, en vez de juzgarla, sea tener misericordia. Cuando no tenemos misericordia, aparte de no estar actuando con Jesús, no nos estamos interesando por las personas. Todos aquí tenemos una historia. Y lo que menos necesitamos es estar siendo juzgados por nuestros propios hermanos. Necesitamos ver a las personas con misericordia, con compasión, como Jesús las ve, como ovejas sin pastor, como necesitados de Él. Si tan solo miráramos más así. Versículo 11. Y ellos se llenaron de furor. Esta palabra furor es enfurecidos, como locos, conspirando. ¿Cómo acabar con Jesús? Y hablaban entre sí. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Aún faltaban 2 años para que Jesús muriera en la cruz. Y ellos ya estaban planeando cómo terminar con Él. Qué gran contradicción hay en la religiosidad. Normalmente se centra en cumplir con lo que se ve aparentemente, pero romper con lo que no se ve y lo que es verdaderamente importante. Un corazón misericordioso no se ve. Ellos están tratando de acercarse a Dios de acuerdo a lo que ellos pueden hacer. Pero acuérdate, nunca se ha tratado de lo que tú puedes hacer. Nunca se ha tratado de qué tan bueno puedes ser para Dios. Se trata de que Dios ya ha sido bueno con nosotros. Se trata de que te puedes acercar a Él por Jesús. Porque lo que tú no pudiste hacer, Él lo hizo por ti. Entonces no trates de poner tus propias normas y tus propias reglas. No trates de cumplir con un cierto estándar, sino sé sincero delante de Dios. Él ya conoce tu corazón completamente y no se ha ido, ¿verdad? Sé misericordioso y muestra más amor por tus hermanos. Preocúpate por reflejar el carácter de Jesús y no por cumplir normas y reglas.